Tamara, estaba conversando hace pocos minutos con Yajaira, y Yajaira es una asambleísta que precisamente está peleando por seguridad, peleando por detener un poco la violencia de género. Lamentablemente por tiempo se nos quedó, pero ¿cómo peleas? Y te traslado la pregunta, con el presupuesto tan reducido, ¿no? A veces no entendemos eso, pero el presupuesto del gobierno para el próximo año en temas de lucha de género está reducido. ¿Cuál es tu percepción, Tamara? Bienvenida. Gracias, Nelson. Bueno, primero extender mi solidaridad a Yajaira, la estaba escuchando y no deja de asombrarme y Ujú. de doler que las mujeres que hacen política, que las mujeres que no callan, que las mujeres que están también dando las luchas en todos los frentes, en este caso desde la Asamblea Nacional, tengan que enfrentar sistemáticamente estas violencias, estas amenazas, y eso es lo que intentan, ¿no? Ujú. Silenciar, callar, amedrentar, amenazar. Y bueno, mi solidaridad con ella y con todas las mujeres que hacen política y que se ven día a día envueltas en estas agresiones. ¿Qué hacer, Nelson? Creo que lo más importante es no callar. Yo sí quería tener este espacio un poquito para también decir que mañana es el 25 de Oh, noviembre y cierto, es cierto. otra fecha De donde lucha. se conmemora. Así es, conmemoramos un año más de esta lucha mundial por la erradicación de la violencia hacia las mujeres o de la violencia de género. Es bonito y es interesante y además es súper necesario hacer un poco de recuento de la historia de dónde viene esta fecha para poder entender qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer. Porque para responder tu pregunta, Nelson, el hacer, pues cuando tenemos un gobierno que te quita el presupuesto, cuando tenemos un Estado que amenaza a las mujeres sistemáticamente, a las mujeres que están tratando de luchar por sus vidas, por las vidas de las otras mujeres, ¿qué nos toca? Seguir denunciando, seguir Ujú. poniendo la cara, seguir poniendo la voz, seguir poniendo el cuerpo, y creo que eso es lo que estamos haciendo contigo los jueves, eso es lo que haces tú y eso es lo que hacen todas las mujeres que están en los medios, en la asamblea, en las calles, en los trabajos, en el activismo, ¿no? No, totalmente, es complicado y es interesante, y qué bueno porque justamente estábamos pendientes de la fecha, y es bueno, me imagino que el gobierno hará alguna cosa, pero siempre terminará sonando hipócrita de parte de un Estado que no termina de convencer, y más aún con casos que siguen en aumento. Cada vez, cada hora, cada minuto sigue existiendo un caso de femicidio. Y yo sí me pregunto, ¿qué puede hacer una mujer? ¿Cómo se puede evitar? Yo quisiera tocar el tema contigo yendo un poquito más atrás, no sé si sea correcto. Pero ¿tú crees, Tamara, que esto puede solucionarse en la etapa de enamoramiento? ¿Podría ser? O sea, quiero tener tu concepto. La mujer que porque siempre he creído que es la mujer la que tiene el poder para decir, aguántese un rato, El que venga, sí, dispone y el hombre el sí, que propone, sí, yo siempre he querido así como, ok, culturalmente. acérquese, ok, hasta aquí le permito, aguántese, no, en la próxima cita, espérese. Siempre he creído eso, ¿no? Que la mujer es la que pone el toquecito ahí. Es desde la etapa del enamoramiento, ¿crees tú que deberíamos o debería la mujer tener ese tipo de chip para darse cuenta de este man está mal? Es una cuestión estructural y cultural y sistémica y sistemática y social. Siempre voy a insistir en esto, Nelson, porque es súper necesario. A las mujeres nos educan con la presión y con la demanda y la exigencia de que cumplamos un rol en la sociedad. Ya, ¿Cuál es ese rol? El que dispongamos, más no el que propongamos, ya. el que nos sometamos, la que tenemos que dar la respuesta, la que tenemos que hacernos respetar. Y las transformaciones sociales, culturales, estructurales de un Estado, de un gobierno, tienen que darse también a partir de la comprensión, del análisis de la información y del rompimiento de ciertas estructuras que nos obligan o que hacen que las mujeres tengamos que cumplir este rol de sumisión y opresión o de disponer. Y yo te desafío, Nelson, ¿por qué tiene que ser la mujer que dispone y no ser la mujer que proponga, ¿no? ¿Por qué tenemos siempre que estar esperando que el hombre sea el que dé el paso y que entonces nosotros respondemos, y después tenemos además que cumplir este rol de la novia perfecta, con el cuerpo perfecto, básicamente de una santa, de la Virgen María, y además
que llegamos a ser madres y tenemos que cumplir ese rol de sacrificio, las que tenemos que dejarlo todo para sacar adelante a la familia, al esposo. Hablábamos, me acuerdo una vez, que detrás de un buen hombre existe una mujer, detrás de ese hombre existe la mujer, y no a la par o no al frente Claro. inclusive. Entonces, son concepciones culturales, sociales que tenemos que entender y comprender de dónde provienen. Y esto puede herir sensibilidades, pero es muy cierto. Parte de esas concepciones vienen de la religión. Vienen de la cuestión católica, vienen de una sociedad que está estructurada así y que siempre ha estado estructurada así, y que vienen los movimientos de mujeres y feministas a decirles, no, no tiene que ser así. Las mujeres no tenemos que esperar a que nos propongan para disponer en nuestras vidas, para poder decidir y para entrar también en círculos súper complejos de violencia, Sí. círculos donde estamos básicamente cumpliendo con este rol, y cuando nos violentan y cuando nos golpean y cuando nos amenazan o cuando nos acosan, creemos que así tiene que ser. Y yo siempre digo, no, así no tiene que ser, así no es en otras realidades y así tiene que dejar de ser en la sociedad ecuatoriana, pero eso depende de todas, de todos, de todas las personas que comprendamos cómo contribuimos a que esas violencias se perpetúen y se normalicen. Claro, no, no, está bien. No, yo decía, era porque, por ejemplo, en esa etapa es donde generalmente se conoce, ¿no? Se conoce y es, por ejemplo, y eso era lo que yo tenía en mente, la mujer o la relación. eh, Chévere, si propone, bacán, o sea, yo no me voy a enojar, no me voy a enojar. Muy bien, chévere. No, yo digo, por ejemplo, ese momento es donde la mujer o la pareja eh, tiene que saber que este señor o este pareja, este joven, por ejemplo, por decirte una cosa, Empieza a celar, ¿no? Empieza a controlar las llamadas. exactamente, o están enamoraditos, ¿no? Están enamoraditos. Y por ejemplo, la muchacha propone, ¿no? Propone y le dice, mi amor, que no sé qué, y el man, epa, tranquila, Tenemos una tranquila. concepción del amor romántico, ¿no? Ah, Nelson, en el enamoramiento hay este amor romántico donde el hombre y la mujer tienen que cumplir este rol, el de seducción y la mujer el de aguante casi, ¿no? Entonces, hay esta concepción que si el hombre cela a la mujer en el noviazgo es que realmente la ama. Si el hombre controla los tiempos o quiere saber dónde está ella todo el tiempo, es porque es la que la ama. ama, claro. Entonces, esta distorsión del amor empieza a tener esta destrucción del concepto de lo que es el amor, y creemos que el amor es violencia, que el amor tiene que doler, que el amor tiene que traducirse en agresiones, en celos, en demandas, y no comprendemos que el amor no duele, pero las violencias sí duelen. Pero Sin Tamara, embargo, las perdón que te dime. interrumpa, pero en ese momento es donde la chica debe tener una alerta de que por aquí no es. A eso me refiero. Para poder ir, no sé, tal vez evitando estas cosas. O ese es el momento en donde la chica debe decir, a ver, ¿qué te pasa? A mí no me va a venir a hacer callar, hijo de la... ¿Me entiende? O sea, quisiera que esto venga desde ese primer paso, porque a veces yo digo, híjole, se casan, pasan femicidios, pasan cosas, y uno se pregunta, ¿será que no hubo el tiempo para conocerse? Lo que pasa es que tenemos que entender, Nelson, que las pirámides de violencia son muy sutiles y son muy complejas. Entonces, es muy fácil. Yo siempre invito a la gente, jamás juzguen, jamás se atrevan a juzgar a una mujer que ha enfrentado violencias en sus vidas y los tiempos de esta mujer para dejar al violento o para denunciar al violento o inclusive para callarse de esas violencias. ¿Por qué? Porque es muy fácil para las mujeres sentir que te están lastimando y que no está bien, pero tienes a toda la sociedad que te dice y te manda el mensaje que si te cela es porque te ama, que si es que te controla es porque realmente se preocupa por ti. Entonces, si tú sientes que realmente te está violentando y quieres dar el paso de la denuncia y el paso del rompimiento y tienes una sociedad que te dice, ya tienes 30 años, si no te casas te vas a quedar de vieja Ah, solterona y no claro, vas a ser madre y ya fallaste en tu vida por poco. así es. Entonces, es súper complejo y hay que comprender que la pirámide de la violencia para llegar al femicidio, que es la cúspide de la violencia, existen debajo estructuras que violentan y violencias que no son reconocidas como violencias, como por ejemplo que te celen o que te controlen el tiempo. Y Claro. en una relación que estás empezando, que te estás conociendo, que vienen estas violencias simbólicas, emocionales, psicológicas, económicas,
Después de un golpe viene una etapa de luna de miel donde el violentador se disculpa y dice que, bueno, sin ti no voy a poder vivir, eres el amor de mi vida, y pasa esta luna de miel y no va a volver a pasar. Y las mujeres entran en este círculo complejo y tóxico de relaciones tóxicas, relaciones violentas, porque además hay una sociedad que les dicen que eso tiene que ser. Y las luchas feministas, de las luchas de mujeres, justamente son para derribar estas concepciones y derribar estos sistemas, para que cuando las mujeres se relacionen como quieran relacionarse, con quienes quieran relacionarse, puedan identificar estos momentos de violencia y parar y decir, esta relación no puede seguir adelante porque me está violentando. No Claro, puedo, y además yo me merezco algo mejor porque es del amor propio. claro, Yo no claro. me merezco a alguien que me violente, yo me merezco a alguien que me ame y me respete y me apoye. O, Pero o, es o, una estructura muy compleja. Claro, o tal vez para no ser tan, por ejemplo, pesimistas con las personas que empiezan una relación, o tal vez, ok, está bien, tú me dirás si está bien lo que voy a decir. Ok, no digo que le pega, no digo eso porque ya ese es el colmo, pero digamos que es el tope del ejemplo. Ok, en la etapa del enamoramiento, vamos a ver si cambia, mejora, como que dando el chance al cambio. ¿Tú crees que sí, una persona realmente cambia, puede cambiar? Porque hay otra construcción social que dice el hombre no cambia, pero yo sí he visto gente que cambia. Yo he conocido personas, incluso familiares, que en su momento eran muy pegadores y luego cambian y a veces se cambia el papel y la mujer es la que le empieza a pegar al marido. Yo conozco particularmente eso. O sea, sí hay como ese chance de cambio. Hay transformaciones y ¿por qué no hablar de cambio también, Nelson? Pero ¿qué producen estos cambios? ¿Y qué producen estas transformaciones? La estructura machista, patriarcal, que nos encanta hablar de las feministas y que la entendemos, pero que es muy complejo también explicarlo, dicen que el hombre tiene que cumplir también este rol de mantener, de proveer, de ser el macho, de ser viril, de jamás llorar, de nunca jugar con muñequitas, mucho menos con cocinitas cuando son niños. Entonces tienen que cumplir y ellos también cargan esta estructura social que obviamente mientras se relacionan con las mujeres, el significado está ahí que tienen que violentarlas para probar su masculinidad. Pero si tú tomas a estos hombres violentadores y pasas por procesos de sanación, inclusive de terapia, porque no solamente es la víctima la que tiene que recibir terapia, es el violentador el que tiene que Claro, recibir terapia, te das cuenta de todas las estructuras que han estado afectando a este hombre para que este hombre sea violento. Y yo creo que las violencias, tanto provenientes de hombres como provenientes de mujeres, porque como tú dices, hay mujeres sí, sí, violentas, sí, y yo yo conozco. nunca desconozco eso, están relacionadas con una ausencia de una capacidad e inclusive de oportunidades, hablando de un Estado que tiene que garantizar la salud mental, de oportunidades de sanarte. Todas las personas, Nelson, tú, yo, absolutamente todas las personas, las que nos están escuchando, nos van a escuchar, todas tenemos construcciones emocionales dolorosas que han marcado nuestras vidas y que nos hacen ser como somos. Y si tuviéramos la posibilidad de acceder a tratamiento psicológico, de análisis, de sanación, eso nos va a permitir romper esos círculos de violencia, romper esas tradiciones violentas y dejar de repetirlas y por ende de perpetuar las violencias, sanarnos. Y cuando una persona se sana, eres capaz de darte cuenta que la violencia que recibiste no puedes perpetrarla. Si tus padres te pegaron y te golpearon y te sanas y tienes un proceso de reconciliación con toda esa violencia vivida en tu niñez, tú no vas a pegar y a golpear a tus hijos o a tus hijas Claro. cuando seas padre o madre. Lo mismo pasa en las relaciones afectivas, sea el hombre o sea la mujer, o en cualquier tipo de relación, pero la violencia está tan normalizada y está tan exigida y tan esperada en una sociedad como la ecuatoriana que es normal pues que te golpee el hombre o que la mujer responda con un golpe. Vivimos en un país, en una sociedad, en una cultura absolutamente y profundamente violenta y eso es parte del problema también. Sí, y esto también viene como dices tú, Tamara, de una construcción de antaño, ¿no? Yo estaba ahora investigando un poco para el show que voy a dar de comedia de Navidad y voy a hablar un poco sobre el origen de Santa Claus. Y me encontré con curiosidades bastante perturbadoras. Por ejemplo, te lo cuento y a la gente que va a ver el show, bueno, Papá Noel, San Nicolás, viene de un sacerdote, o sea, lo tomaron como referencia de San Nicolás de Berni, y esta costumbre de las botitas con regalitos, según lo que investigué, pues no lo que leí en Google,
Era, era una costumbre de la época para poner en las chimeneas para que se seque. Y resulta que en el pueblo había un hombre muy pobre, muy pobre, que San Nicolás lo ayudó, pero ¿por qué? Y estaba muy triste. ¿Y por qué era tristeza? Porque no podía hacer casar a sus hijas. Porque en la época tenías que tener el dote para poder hacer casar a sus hijas. Es decir, tener el dinero que nivele la posición económica del marido, que viene, la familia, cruzar billete y casar. Y vino San Nicolás, ¿no? Y el sistema, como tú dices, es verdad. ¿Qué hizo para ayudar? Pues le daba dinero, entraba a la casa y le dejaba monedas de oro en las medias para que reúna y este hombre pueda largar a las hijas y casi que venderlas, ¿no? Es una cosa perturbadora y horrible, pero viene desde allá, así que, qué cosas, ¿no? ¿Quieres que te cuente algo además? Porque aquí en Países Bajos y Bélgica también hay la tradición también de San Nicolás, de Sinterklaas. Él proviene de España y llega al país, hay festejos y los regalos, el intercambio de regalos se da el 5 de diciembre, que es cuando básicamente la figura de Sinterklaas o de San Nicolás se transforma aquí en Sinterklaas y se celebra el 5 de diciembre los regalos hacia los niños. ¿Qué sucede en esta tradición? Que Sinterklaas venía con sus ayudantes. ¿Quiénes eran sus ayudantes? Eran esclavos, básicamente negros, y cuando yo vine a vivir acá, una de las cosas que me impactó mucho, el primer Sinterklaas que yo viví, fue ver a esta figura del hombre blanco rodeado de ayudantes representando a la raza negra, inclusive con aros dorados, que lo ayudaban y casi que la esclavitud, ¿no? Y a mí eso me parecía súper racista. Y aquí ha habido una discusión, te digo, en décadas, en años. Cada año existe esta discusión de Pete, se llama los Pete, el Peter, el ayudante, donde ya se ha dejado detrás de esta figura del Pete, del esclavo negro, y se ha transformado simplemente en personas que se pintan de negro porque obviamente están con el carbón y ayudando al barco, porque más bien en un bote. Entonces estas tradiciones, y tú te das cuenta que son hermosas, que son fiestas para los niños, claro, para las niñas, vienen cargadas de simbolismos de violencia que hay que romperlos, y aquí se ha roto y se sigue rompiendo esta concepción racista. No se diga ni siquiera atrevernos a hablar de otras tradiciones también violentas. Totalmente, me parece súper interesante y ya voy a tomar nota de esto para ver si lo pongo en el show. Yo trato obviamente de aderezar esto con comedia, pero al final, en el fondo, es denuncia, que es lo que más me gusta cuando estoy haciendo la broma y el chiste, que ojalá que la audiencia lo comprenda así, que sí, la comedia tiene que transgredir para poder también tocar esas fibras. Yo tengo un chiste, te lo voy a contar, es para denunciar el racismo. Decía uno de los chistes que yo tengo en el show, no en el que viene, pero ya lo he dicho, era de cuando uno es muchacho, siempre hay el típico pana negro en todos los barrios. El pana de color negro. Y uno iba a la casa, y esto me pasaba en la época que no había WhatsApp, y uno llegaba y iba a la casa del pana, que para colmo le decíamos el negro, porque así era. Pero es una forma cariñosa también, sí, ¿no? Sí, yo ahí lo aderezo. Y nosotros íbamos y le decíamos, ¡negro! Le gritábamos, ¡negro! Y salía la mamá bravísima y decía, aquí no vive ningún negro. Y yo decía, pero mira. Y Pepe, y nosotros, ¡negro! ¡Negro! Y la mamá más brava, que aquí no vive ningún negro. Y yo decía, si la mamá no lo acepta, ya estamos jodidos. O sea, no, ya me acordé. Ahí empieza el racismo, porque si tu propia madre no te acepta, ya estamos jodidos. Y hacía referencia a que efectivamente, sí, a veces nosotros mismos negamos esas raíces de nuestro color. Ese era. Y que son hermosas, y que hay que celebrarlas, y que hay que cuidarlas, y que hay que honrarlas, porque nos hacen ser quienes somos. Simplemente que la historia mundial ven a las personas afrodescendientes o negras como inferiores, o a las personas indígenas como inferiores al hombre blanco, o sea, lo que te decía, Sinterklaas y los esclavitos, ¿no? Y eso es lo que se vive alrededor del mundo. Si ves un hombre blanco, ojos azules, rubio, crees que es superior sobre un hombre negro. Ahora estamos viendo en el Mundial de Fútbol que no es así. El ecuatoriano, esa mentalidad, por Dios santo, vea lo que se pierde, vea un moreno. Somos mestizos, no negros, cholos. Claro. Tamara, no me quiero desviar un poco de lo que también teníamos acá, y era sobre el asunto de María Bernal.
que además me parece muy interesante la otra conversa, pero como tenemos chance todos los jueves, ahí le damos. Hay una situación con María Bernal y me parece terrible, que es el embargo de la casa, que está a punto de pasar. Y es porque la casa está a nombre de Germán. Germán está prófugo, no sabemos si está vivo. Y la policía le ha dicho a la señora, lo siento mucho, él es el deudor y esa casa se la va a quitar. María Bernal está muerta, ya nadie está pagando, pero eran esposos. ¿Cuál es tu percepción de esto? Sí, bueno, ahí es cuando el Estado tiene que estar presente, ¿sí o no? A través de los ministerios. El Estado debería Sí, yo le escuchaba a Yajaira y creo que por ahí va, ¿no? Por la parte del Ministerio de Inclusión Social, que tienen, o sea, cuando suceden estas violencias, estos femicidios, el Estado tiene que entrar a garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en la reparación entra también el sustento, el apoyo emocional, psicológico, económico que tienen que darle a las víctimas directas de estos crímenes atroces de femicidio, que son las hijas y los hijos. En este caso, el hijo de María Belén Bernal, que le arrebatan a su madre en la institución policial donde forman los policías. No nos olvidemos de ese, no es de gran detalle, es una cruenta realidad. Y el Estado no hace absolutamente nada, ni para encontrar al sospechoso mayor, ni siquiera para garantizar a la madre de María Belén Bernal, de Elizabeth Otavalo, el apoyo, el sustento para que exista justicia, para que exista verdad, y en la reparación de ese niño que pierde a su madre y va a perder otra parte esencial en la infancia, que es su hogar, ¿no? Las paredes, el sitio donde vivió con su madre, y garantizarle la protección de los derechos humanos de este niño. Entonces, el ministerio debería entrar, de Inclusión Social debería entrar ahí a garantizar o a negociar esa deuda para que desde la policía, por favor, una institución que debería estar garantizando los derechos humanos, siga arrebatando. ¿Por qué no condonan esa deuda y aseguran y reparan de alguna forma a este niño víctima de un crimen atroz, que uno de sus elementos en su institución cometió el crimen atroz de asesinar a la madre de este niño? Tengan al menos la humanidad de condonar esa deuda y no permitir que embarguen ese hogar a ese niño. A mí me parece inaudito, pero si vemos la realidad, Nelson, ese es el Ecuador que tenemos. Ese es el gobierno infame, nefasto, inhumano que tenemos, y a eso es lo que nos enfrentamos. Entonces, las soluciones muchas veces tienen que ver con que el gobierno sea gobierno y el Estado se haga presente. No tenemos gobierno, tenemos un Estado fallido, tenemos claramente un Estado femicida donde cada 28 horas asesinan a una mujer en manos femicidas, y tenemos un Estado que demuestra a través de sus instituciones como el de la policía que lo que menos les importa son los derechos humanos de su pueblo, de su gente e inclusive de su infancia. Totalmente, ¿no? Es un asunto, y aquí viene la percepción del gobierno que tenemos, ¿no? Es un gobierno que nos ve como números y no como personas. El ejemplo más claro es el embargo que esperamos. Yajaira dijo que ellos están poniendo, han enviado el informe, pero esto está en cancha del gobierno. O sea, estas son las cositas que sí debería el presidente de la República abanderar y decir: como reparación no se va a quitar la casa del señor Cáceres, que se le va a dejar al hijo. Ok, quítenselo, sáquenlo a Cáceres porque él es el propietario. No sé, créete lo que ahí es donde dice qué gobierno indolente. Esteban, anoche me daba una charla, vi resentimiento y odio en la raza negra hacia el caucasismo, y me reclamaban porque le robaron su cultura. Bueno, habla de alguna especie de situación que me imagino pasa, que existe y que debe haber gente de color negro, raza negra, que tiene ese resentimiento y pues lanza dardos contra nuestros otros hermanos. Yo estoy en contra de todo, ¿no? De que se le tire lodo a nuestros hermanos de raza negra, y así como a los mestizos o a los caucásicos. O sea, yo creo que hay que respetarnos, ¿no? Al final del camino, seamos felices. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil. Suya vida, Tamara. Uno no sabe qué vaya a pasar después de muerto, así que no saca nada usted amargándose, sino estar feliz y proponiendo y hablando. Otro tema que aquí sí quiero ponértelo para pelear y discutir. Yo soy muy fan de que la mujer decida sobre su cuerpo. Es mi percepción. Yo no me voy a meter es más, si la mujer hoy decide tener 1, 2, 3, 4, 5, bueno.
Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve un problema social? Te lo traigo a colación de la terrible noticia de una madre que mató, aparentemente, a su hija porque botó un tarro de azúcar. Tiene otro hijo de 1 añito y están viendo cómo se protege. ¿Crees tú, Tamara, además dicen que tiene problemas mentales, que el gobierno, el Estado, la salud, el ministerio, tiene que intervenir en este caso y, por ejemplo, se me fue la palabra, ligar, decías tú. ligar a esta señora, a la mujer. Ligar, no preguntarle, sino ligarla? A ver, Nelson, yo te escuchaba justamente esto también para la preparación de la conversación y también me informé sobre este caso. Yo les invito nuevamente porque para dar una opinión, ¿no? Las opiniones son opiniones desde las propias razones, ¿verdad? Y tenemos que explicarlas muchas veces más aún con la responsabilidad de una cámara y un micrófono. Yo les invito a comprender y entender qué está detrás de esta historia. Una mujer, ¿cuántos años tenía esta mujer? 19 años. Asesinó presuntamente a su hija. ¿Cuántos años tenía su hija, su bebita? 3 años. Es decir, que esta mujer fue madre ¿a los cuántos años, Nelson? A los 16. 16 y ya tuvo relaciones a los 15. Sí, y a los 15. Pero entonces, ¿qué está detrás de esta historia? Atención, yo no quiero decir que esta mujer no tenga que cumplir su condena y que tenga que ser juzgada y que la justicia se clame y grite al cielo por esta vida de esta niña de 3 años asesinada, mucho más en las manos de su madre, ¿no? Pero yo defiendo que el Estado proteja y garantice derechos, Nelson. Esterilizar a una mujer desde las concepciones y los juicios de valores y los juicios así de impedir que esta mujer se siga reproduciendo, eso es faltarle el derecho humano a esta mujer. Nadie tiene el derecho, absolutamente nadie tiene el derecho de intervenir en tu cuerpo sin tu consentimiento. ¿Qué es lo que tiene que existir aquí? Nuevamente, la ausencia de un Estado incapaz, con muchas cargas morales, religiosas, que impiden educación sexual integral desde la infancia, la adolescencia, desde la adultez, ya cuando la gente empieza a vivir sus relaciones sexuales, que garanticen derechos sexuales y reproductivos. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos de cada persona y de las mujeres, tenemos el derecho a acceder a información y tenemos el derecho a acceder a métodos anticonceptivos que nos permitan decidir cuándo y cuántos hijos, hijas tener, y si no deseamos tenerlos, poder tomar medidas al respecto. Eso es otra cosa. ¿Qué sucede? Aquí tienes a una mujer que parece que tiene problemas mentales. El Estado tiene que brindarle atención, tiene que brindarle toda la estructura, pero no puede intervenir en el cuerpo de esa mujer sin deseos. Ahora, también sin su consentimiento. También tengo que decir que hay métodos anticonceptivos, Nelson, que las mujeres utilizamos. Pueden ser cualquier tipo de esos, tiene que depender de tu cuerpo. Por ejemplo, los dispositivos intrauterinos, que por 5 o 6 años, si accedes a ponértelo, no te quedas embarazada, pero te permite decidir si decides tener o un embarazo, poder sacártelo y poder concebir. Entonces, los derechos de las mujeres a concebir tienen que ser garantizados desde la educación, desde la información, desde la protección y desde el acceso a esos métodos anticonceptivos. ¿Qué estás tú haciendo cuando decides ligar a una mujer que es criminal? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás tratándola como un criminal y ya no como una persona que pueda acceder a una transformación y un cambio y a sanarse y a curarse. Pero en este para caso que eventualmente sí es una criminal. Sí, es una criminal, por supuesto. Yo no estoy defendiéndole para ella, a ella o diciendo que estuvo bien, para nada. Y tú sabes que yo estoy en contra de que las madres peguen y golpeen a sus hijos en cualquier aspecto. Yo creo que eso es perpetuar las violencias. Entonces, esta mujer es la víctima también de un sistema que le obligó quizás a tener a un bebé, a una bebita o 2 bebitos cuando no estaba preparada ni siquiera mentalmente saludable para hacerlo, y le lleva a cometer este crimen atroz por el cual tiene que pagar. Pero ella irá a la cárcel, y dime si en la cárcel va a poder concebir un nuevo bebé o una nueva vida dentro de su cuerpo, y qué derechos tiene ella para evitarlo, porque bueno, si va a una cárcel de mujer dudo mucho, ¿no? Pero si la violan, quizás sí termine concibiendo nuevamente sin que lo desee. Entonces, es muy complejo, es muy complicado, pero de esto tenemos que seguir comprendiendo qué está detrás de estas historias, ¿no? No, sí, totalmente, ¿no? Desde los 15, 14, abandono, me imagino que pobreza extrema, una situación muy, muy precaria. Si vamos a hurgar más, asumiría yo que encontraremos casos de violación a la propia
señorita que hoy tiene esa bebé, que tiene otro bebé de 1 año. Pero bueno, sí, o sea, es un debate que deberíamos tenerlo. Hay mujeres que en esta condicionante tienen un problema mental. Hay otras mujeres que no es que tienen problemas mentales, pero se llenan de hijos y están en la pobreza, y ahí es la educación, Pero ¿no? deberían acceder, el Estado debería garantizarles el acceso a métodos anticonceptivos para evitar embarazos. Y existen dispositivos intrauterinos que te permiten no concebir por 5 o 6 años. Lo que pasa es que al acceder a estos métodos anticonceptivos es caro. No existe el apoyo del Estado, no existe ni siquiera la comprensión y la información de las mujeres que sepan o sepamos que podemos acceder a una serie de métodos anticonceptivos para que podamos disfrutar de nuestra sexualidad, nuestro cuerpo sin concebir. Existen métodos anticonceptivos y las mujeres en el Ecuador no saben, no conocen y no pueden acceder a ellos, y resulta en lo que tú cuentas en historias tristes, desastrosas, de pobreza, que se perpetúa para siempre, ¿no? Eduardo Amparo, saludos, dice, debe haber una indemnización para María Belén. Tamara Hidrobo, muchísimas gracias, mi querida Tamara, por siempre estar con nosotros para hablar de temas álgidos, importantes, necesarios, aunque parezca que de pronto tocamos temas banales como el asunto de las tradiciones. Creo que hay detrás muchas cosas que debemos ir desnudando y ahí vamos a ir comprendiendo muchísimo más. Tamara Hidrobo, tus palabras para despedirnos. Agradecerte, Nelson, como siempre. Solamente recordarles, mañana es 25 de noviembre, es el Día Internacional de Lucha por la Erradicación de Violencia de Género o contra las mujeres. Yo soy feminista, soy extremadamente futbolera. Mañana también se juega un partido que a mí Ecuador. Ecuador con Países Bajos, yo le voy a la tri, soy ecuatoriana, soy chola, bien chola, pero soy cholandesa también. Decirle a la gente que, sí, cholandesa, que se permita gozar un poquito, que se permita también acceder o ejercer el derecho a gozar sin culpa en medio de todo esto. Que el fútbol nos nubla, que el fútbol es una cortina de humo, pero creo que a veces es necesario retraernos un poquito para seguir luchando. No se olviden que a las mujeres nos matan cada 28 horas en el Ecuador y que el silencio tiene que romperse, y ustedes también son parte de esta lucha. Así que un abrazo fuerte, Nelson, muchísimas gracias y que gane el Ecuador. Gracias. Chao, chao, Tamara. Chao. Ok, sí, desearle lo mejor al Ecuador.